Bien, seguimos en Sin Esquemas con nuestra conversación con la licenciada Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Usted al principio tocó un tema que de entrada me pareció interesante y hasta cierto punto me dio mucha curiosidad hablar de periodismo y migración. Vamos a desglosar real y efectivamente en qué consiste ese concepto de orientación y de educación en lo que tiene que ver con periodismo y migración. Sí, bueno, se trató de un evento que realizamos y para ello trajimos 4 periodistas españoles, expertos justamente, 2 de ellos en el área de fotografía, de imágenes, ¿no? Y con ellos la presentación fue para periodistas dominicanos y dominicanas de todo el país. Tuvimos 3 presentaciones en Santiago, aquí en la ciudad de Santo Domingo y en Baní. Y la idea justamente es cambiar el enfoque, cambiar la narrativa. O sea, que cuando hablamos de los temas migratorios, se hable desde una perspectiva de derechos. Okay. Y cuando cambiamos la narrativa, estamos, por ejemplo, sustituyendo algunos conceptos. En vez de decir tal persona es ilegal, deberíamos decir que es irregular. ¿Y por qué es irregular? Porque el acto administrativo de tener un visado para ingresar a un país es una gestión administrativa. Entonces, ¿qué significa? Que la persona está irregular porque su documento no está al día, no tiene el visado de ingreso al país. Si, por ejemplo, que parecería semántico, pero no lo es semántico. Pero no lo es. O sea, porque no irregular, usted acaba de explicarlo de una forma meridiana y muy clara. Es simplemente un proceso administrativo que usted no ha cubierto y por eso cae en una irregularidad que es diferente a una ilegalidad, aunque pareciera lo mismo. Aunque pareciera lo mismo, pero una cosa es que tú digas, tú eres ilegal, claro, porque ya estás poniendo un elemento peyorativo. Sí, claro, claro. Yo no soy ilegal, yo estoy irregular aquí y estoy en un proceso de regularizar mi permanencia en el país. Mi para permanecer en el país, exactamente. Muy interesante. ¿Y qué otras cosas? Entonces, cuando usamos esto, cambiamos la narrativa, estamos diciendo, vamos a enfocarlo desde otra forma de decir las cosas, de otra manera de verlo. Pero ¿qué nos va a permitir eso? Humanizar las migraciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son seres humanos los que se están moviendo de un lugar a otro. Entonces vamos a humanizar que ese individuo, esa persona, primero, no es ilegal y segundo, es un ser humano, claro, sujeto de derechos, ¿no? Sí. Entonces, en esa medida empezamos a colocarnos en primera persona. Sí, porque siempre uno está dentro de los convenios mundiales de derechos humanos. Eso claro, es por encima de nuestras leyes, por encima de muchas cosas, está lo que es respeto a los derechos humanos. Somos signatarios de las convenciones internacionales. Claro. Y que hoy somos parte de la comunidad internacional, entonces tenemos obligaciones también, ¿no? Así como cualquier ciudadano extranjero en nuestro país tiene deberes, obligaciones y derechos, igual se aplica para cada individuo donde quiera que esté. Entonces, por eso insistimos, ahora a raíz de todo ese movimiento migratorio que se da desde países africanos hacia Europa, también en barcos, en botes, ¿no? Claro. Con intención de llegar básicamente a Italia, a la isla Lampedusa y todo esto. Bueno, pues justamente todo ese movimiento nos hace ver y colocarnos en primera persona para entender cómo se da todo lo que una persona tiene que hacer para intentar llegar a otro país, ¿no? Y en esa medida que humanizamos viendo la situación, y ese es el trabajo que hacen los periodistas especializados, demostrar esa realidad para ver cómo se hace una persona en ese procedimiento. También eso implicaría también, licenciada, que se llevaría ese concepto a todos los niveles de quienes forman parte del equipo humano de migración, que tengan ese lenguaje, que tengan o son personas especializadas
específicamente en esa área. No, en sentido general es un poco cambiar la cultura de la sociedad. Exacto, exacto. De que todos veamos la situación migratoria desde una perspectiva diferente. Si estamos acá y tenemos un salón lleno de gente, preguntemos, ¿quién de ustedes no tiene a nadie fuera del país? ¿Qué va a pasar? No, muy poco van a levantar la mano. Nadie va a levantar la mano, porque todos y todas tenemos un familiar, o mínimo un amigo muy cercano, que vive fuera del país. Así es. Que eligió tener su destino en otro país. Se habla de que más de 250 millones de personas viven en un país diferente al suyo. Sí. Entonces estamos hablando de que todos tenemos algún familiar o alguien fuera de nuestro país. Entonces, así como yo lo mismo que queremos que pase con nuestros familiares, nosotros así y de igual manera debemos ofrecerlo aquí a quienes están aquí. Exactamente. La moneda tiene dos caras, ¿no? Lo que queremos para los nuestros, igual tenemos que quererlos para los que están acá. Siempre y cuando, insistimos, sea de manera ordenada y regulada, respetando los derechos que establece nuestro país, respetando las leyes, ¿no? Se pueden hacer las cosas bien. Finalmente, licenciada, una pregunta. ¿Ustedes participaron de forma directa o indirecta con sus opiniones, con sus orientaciones en el plan que se llevó a cabo de Estrategia Nacional de Desarrollo en la parte de política migratoria? Así es. Esa es muy como buena organismo pregunta. Técnico. Es muy buena pregunta. Si bien no participamos, porque en ese momento no existía el instituto todavía, sí, pero la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene 3 componentes donde habla de la regulación migratoria. Claro, es uno de los puntos. A mí me tocó como legislador trabajar en esa parte. Y es muy importante porque no estamos inventando nada. O sea, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los objetivos del desarrollo se establecen ya toda una serie de elementos vinculados con las migraciones. ¿Por qué? Porque la migración tiene el elemento más importante y es su vinculación con el desarrollo de los países. El aporte adicional a nuestro PIB tiene también un componente migratorio. Así es. De manera que sí ha sido muy importante el hecho de que se haya vinculado la Estrategia Nacional de Desarrollo con la temática migratoria. Siempre, lamentablemente, ocurre en nuestro país que llevamos a cabo políticas efectivas que empiezan muy bien, pero se presenta el problema habitual de que no hay un seguimiento, de que no hay un equipo humano o una voluntad de llevar control y seguimiento a las políticas que estamos ejecutando. Hay un organismo que le da seguimiento al cumplimiento de los avances en materia migratoria, que dice no hemos cumplido esto, estamos fallando con compromisos que hemos hecho de acuerdos internacionales, o vamos bien en esa parte. ¿Cómo va? De alguna manera es función del instituto poder llamar la atención sobre eso. ¿Por qué? Porque nuestra institución es esencialmente técnica. Por eso. Totalmente apolítica, no tiene que ver con nada de que sea política partidista, sino organismo técnico de investigación, como se llama la línea de pensamiento. Entonces ahí damos seguimiento para decir, señores, esto dice la ley, esta es nuestra recomendación, tenemos que ir en esta dirección. Y eso lo hacemos justamente en el marco del Consejo Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Migración está integrada por 7 ministerios del gobierno y tiene también representación del Congreso, de manera tal que es una entidad multidisciplinaria, sí, multidisciplinaria que hace recomendaciones sobre cuáles son esas políticas. Bueno, yo creo que hemos tratado de abarcar lo más que hemos podido en el espacio de tiempo que tenemos, pero como bien ha explicado nuestra distinguida invitada, es un tema muy amplio y es un tema de mucho impacto en nuestro país y a nivel mundial. Pero yo creo que un granito de arena, y más que un granito de arena, hemos aportado con la interesantísima participación y conversación con nuestra distinguida invitada, la licenciada Florinda Rojas. Gracias una vez más por acompañarnos en Sin Esquemas.
y invitamos a nuestro público de Sin Esquemas que siga nuestro espacio y que seguiremos cumpliendo con el objetivo fundamental de Sin Esquemas. Nosotros no estamos haciendo una televisión de amarillismo ni nada por el estilo. Estamos haciendo una televisión donde por encima de todo lo que buscamos es que en cada entrega que llevemos a nuestro público televidente algo positivo quede, algo constructivo quede, siempre lógicamente tratándolo con la debida responsabilidad que los temas que tratamos requieren. Muchas gracias.